Bienvenidos a todos en esta mañana, hermanos. Bienvenidos a todos. Amén. Estamos delante de un Dios glorioso, poderoso y bueno. Le doy gracias al Señor por esta mañana. Hermanos, verdaderamente que este tiempo del año es especial. Amén. No solamente se siente el frío, ciertamente se ve el cambio en el aire y se ve cómo las cosas van en transición. Pero también es una época, una parte del año donde el enfoque comienza a ser el gran Salvador. Navidad y todo lo que eso representa nos ayuda a nosotros a reconocer, por decir, comenzar a pensar en una forma fresca y nueva de quién es nuestro gran Salvador y lo que Él hizo. Y ciertamente, hermanos, qué privilegio tenemos nosotros en este día de venir delante de Él, de poder adorarle y reconocerle. Y cuando yo pienso de lo que Él ha hecho por mí, y por supuesto, cuando digo eso, es algo que desde que comencé a conocer a Cristo, siempre viene a mí esos pensamientos de tiempo en tiempo, de Señor, pero ¿qué verdaderamente conozco de ti? ¿Qué verdaderamente entiendo? ¿Qué realmente es aquello que yo he llegado a entender de quién tú eres? Y lo que descubro es que la realidad es que la mayoría del tiempo yo no conozco a Dios como debo. No lo amo como debo. Me encuentro en necesidad de Dios. Amén. Ahora, eso no es porque yo soy, voy a decir, no porque yo soy un hijo malo, un creyente malo. No porque yo, en cierto sentido, soy una persona no adecuada. Ninguno de nosotros somos adecuados. Nadie es suficiente para estas cosas. Amén. Pero en contraste a la grandeza, la hermosura, cuán sublime y hermoso y soberano es nuestro Dios. ¿Quién de nosotros, hermanos, pudiera aún decir, yo conozco a Dios suficiente? La verdad es que Él es más grande de lo que pensamos. Más grande de lo que no nos hemos aún ni imaginado. Y la realidad es que aún con esa condición existente en nuestras vidas, Dios está presente en nuestras vidas. Yo pienso algunas veces de esos discípulos y cómo ellos andaron y hablaron y aún durmieron cercano a Jesús y estuvieron por meses y años junto a Él, viajando y oyendo lo que Él decía y viendo cómo Él hablaba y cómo actuaba. Vieron el poder de Dios. En los evangelios, especialmente me gusta como lo presenta Juan. Juan dice, y vimos su gloria. La gloria de Jesús. Entonces él la describe, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Puedo decirte, tú has visto su gloria? Pero después de 3 años de ver todo esto y experimentar todo esto, ¿qué pasó? Bueno, esta es la realidad. Lo que pasó es que ese pueblo simplemente no se daban cuenta de lo que tenían delante de ellos. Y Jesús, en su infinito amor, y aquí está la palabra, y su gran gracia, hizo algo increíble. Y es que Él abrió sus ojos para ver y entender. Y yo le pido al Señor que Él haga eso aún esta mañana con nosotros. Amén. Que Él abra nuestros ojos. No estemos aquí sentados pensando, ya yo entiendo, ya yo sé, ya yo conozco. Sino, Señor, pidamos, Señor, ayúdanos a ver tu sublime gracia, quién tú verdaderamente es. Y para eso quiero orar contigo antes de entrar al mensaje en esta mañana. Padre, ayúdanos en esta mañana a oír tu palabra, a recibir de ti lo que necesitamos. Y permítenos, Señor, por tu beneplácito, por tu bondad, Señor, de poder acercarnos a ti, reconocerte a ti y glorificar tu santo nombre, Señor. Abre nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver, nuestro entendimiento, Señor, para captar bien lo que tú has hecho por nosotros. Y que eso, Padre, transforme quién somos, cómo pensamos, qué hacemos, a dónde vamos, cómo actuamos, Señor. Que nuestras vidas reflejen tu gran y preciosa obra en nosotros y quién tú eres. Haz esto, Señor, esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra se asiente poderosamente en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Yo quiero invitarle por un momento a Proverbios, solamente como algo que quería ver con ustedes en esta mañana antes de ver lo que vamos a ver. Está en Proverbios. Proverbios está después de los Salmos. Proverbios capítulo, perdón, no Proverbios. Sí, Proverbios 12.
No. Es Eclesiastés, discúlpeme, 12. Eclesiastés 12, versículo 9 en adelante. Eclesiastés 12, 9, donde dice así: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribió rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Proverbios 2, hermanos, describe lo que hacemos en esta hora. Una de las responsabilidades del predicador, del evangelio, hermanos, es escoger las palabras precisas para comunicar la verdad. Amén. De tal manera que sean como puntillas, bien clavadas, martilladas en nuestros corazones. Que estas verdades sean depositadas y que ellas produzcan vida y vida real y abundante, ¿no? Mi intención, hermanos, muchas veces aquí, y dijera no solamente muchas veces, pero siempre ha sido así, y la intención de los pastores de esta congregación, hermanos, es nada más que esto, sino entregarles la verdad. Lo último que yo quiero que tú pienses, que los que se paran aquí son vidas especiales o dotadas o capacitadas con algo diferente a cualquier otro. Nosotros simplemente somos otras vidas en la congregación que Dios nos ha dado una responsabilidad de hacer esto. Amén. Y que nosotros no hagamos tanto los pastores o los predicadores, sino a esa palabra que debe ser bien martillada, bien asentada en nuestros corazones. Asentada esa verdad más y más fuerte cada domingo en nuestros corazones. Que sea más sólida, más real, más hecha vida en nosotros. No, y yo quiero darles un resumen ahora de lo que hemos visto, porque lo que estamos viendo esta mañana se conecta a la semana que hemos estado viendo esta serie, en la cual estamos en la cuarta parte de esta serie, titulada El Evangelio Preciso. Y lo que estamos viendo es una secuencia, y lo que quiero hacer brevemente es darte esta secuencia, y darte la secuencia para que puedan conmigo medir bien, ver dónde estamos y avancemos juntos, viendo dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y esto que sea beneficioso para que podamos nosotros avanzar juntos y ver por qué estamos viendo lo que estamos viendo. Lo que vimos la primera semana es lo que yo pusiera en esta categoría: el estado del hombre antes de la salvación, antes de ser salvo. Esta era nuestra condición, totalmente corrupto. Eso vimos la primera semana de este estudio. Entonces, las últimas 2 semanas entramos en otra categoría, otra sección, obteniendo esta gran salvación. Estábamos en esa condición. ¿Cómo obtenemos esta gran salvación? ¿Cómo es que tú y yo venimos a ser vidas ya no totalmente corruptas, pero comenzó la obra de Dios en nuestras vidas? Y estoy dando 3 respuestas a esa pregunta. La tercera es esta mañana. La primera que vimos fue arrepentimiento. Y entonces el próximo domingo vimos fe. Estos son dádivas de Dios. Amén. Y lo que estamos viendo en esta mañana, hermanos, va a ser gracia sin igual. Estos 3 componentes es cómo nosotros llegamos a tener esta gran salvación. Las hemos obtenido porque Dios es un Dios de gracia y nos ha otorgado arrepentimiento y fe genuino para conocer de Él y andar con Él. Pero miren lo que vamos a ver en semanas por delante: la obra de salvación. Ni hemos entrado, hablando del evangelio preciso, todavía no hemos entrado a ver lo que Dios ha hecho. Esta quizás sea la primera semana entre todas donde empezamos a ver un poquitico directo. Pero la obra de salvación, hermanos, comienza con Dios en la eternidad pasada, eligiendo los que iban a ser parte de este pueblo glorioso elegido por gracia para salvación. Así que Dios, en su infinita gracia y soberanía, eligió. Y entonces vemos que Jesucristo es enviado, va a la cruz y Él justificó. Esta es la obra de Dios. Nos hizo limpios y aptos.
Y entonces vemos que no solamente Dios Padre eligió y el Hijo justificó, pero vemos ahora como el Espíritu Santo santifica. Amén. Santificó y está en el proceso de santificarnos. Esta es la realidad de la obra de Dios. Él lo ha hecho de antemano para que nosotros ahora experimentemos esto de Él. Somos hijos adoptados. Somos hijos de Dios porque Él determinó, Él seleccionó, yo te voy a salvar. Y a lo que Él salva, Él justifica. Y también, hermanos, Él nos está haciendo tal como su Hijo Santo, santificando. Bueno, eso no termina ahí, porque eso es parte. Hay muchos detalles que no vamos a poder ver en esta serie, pero la última sección que veremos es el estado del hombre, como estamos, si es que hemos sido salvos por gracia, el estado del hombre después que ha sido salvo. Y mira qué lindo, en fe, perseverando, verdaderamente teniendo la fe que Dios nos ha dado, que la tenemos, amén. Aquello que hemos creído, pero ahora perseverando en esta fe. Y eso también es parte de la obra de Dios, donde Él hace algo en nuestras vidas gloriosa. Así que esta es la serie, esto es lo que estamos mirando, y espero que las últimas partes, 3 y 4 de la serie, la veremos quizás en las semanas por delante. No sé exactamente cómo lo pondremos en la agenda o el calendario de la iglesia. Pero déjame esto centrar el mensaje de esta mañana, que es el evangelio preciso, gracia sin igual, incomparable. Gracia sin igual. Y deseo comenzar dándole simplemente una ilustración. Esta ilustración es interesante. Muchos conocen del gran predicador de 2019, los 1900, Carlos Spurgeon. Por él tenía en la ciudad donde él estaba otro pastor que se llama Joseph Parker. Y tenían una iglesia cada uno en 2 áreas de la ciudad de Londres. Y en una ocasión el pastor Parker hizo un comentario acerca de las condiciones pobres de los orfanatarios, el orfanato que tenía y dirigía el pastor Spurgeon. Y cuando Spurgeon oyó del comentario, de lo que se había dicho, él arremetió contra Parker la siguiente semana desde el mismo púlpito y habló fuertemente acerca de la crítica que él había oído, que se había dicho, pensando él que Parker había criticado el orfanato, no sabiendo que lo que había hecho Parker, que él había dicho simplemente que él veía que había mucha necesidad, ¿no? Mucha pobreza y que algo se tenía que hacer, ¿no? Ahora, este ataque se publicó en el periódico ahí de Londres y se convirtió en la historia más famosa de la semana. Y al fin de la semana fueron muchas vidas a la iglesia de Parker para oír si él ciertamente iba a responder o refutar lo que se había dicho. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque Parker, en vez de criticar o defenderse, dijo: tengo entendido que el doctor Spurgeon no está en el púlpito hoy, esta mañana, y este es el domingo que usan ellos para llevar una ofrenda al orfanatorio. Yo sugiero que aceptemos en esta mañana una ofrenda especial para ese orfanato. Y dice que la multitud fue movida de tal manera que empezaron a recibir ofrendas y tuvieron que pasar los platos 3 veces porque se llenó de deseo las vidas de dar a la necesidad que habían visto. Y tampoco termina la historia ahí, ¿no? Esa semana Spurgeon fue a la oficina de Parker y dijo estas palabras que le cito. Le dijo: Pastor Parker, has practicado la gracia conmigo. Oigan lo próximo. No me has dado lo que yo merecía, me has dado lo que yo necesitaba. Y con eso yo comienzo hablando de ti en esta mañana, de la gracia de Dios. Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Amén. Y gracias a Dios por eso, porque no merecemos nada. Hoy día, parado aquí delante de ustedes, hermanos, ¿quién de nosotros ha hecho algo por Dios? Nada y ni nadie. Y es más, lo que hemos hecho, lo más probable es que ha ofendido a Dios. Amén. O lo que no hemos hecho, que debíamos hacer, ha ofendido a Dios. Pero Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Él nos da lo que necesitamos.
Y lo que nosotros necesitamos de Dios todo momento, de toda hora, de todo día, de todo año de nuestra existencia, es la gracia de Dios. Y es de eso que vamos a estar mirando esta mañana, hermanos. Este elemento que vemos hoy es gracia, y yo lo titulo gracia sin igual, porque esta gracia no es como ninguna otra gracia. Es bien ilustrada en esta historia. Nosotros no recibimos la gracia de parte de Dios del bien, por el bien que hacemos. Dios no te da gracia porque tú haces algo bien, aunque muchos pensamos así. Tenemos que ser precisos con el evangelio. Aunque hagamos grandes cosas, seamos usados poderosamente por Dios, sea posible que sea así. Dios no nos otorga a nosotros gracia a causa de lo que hemos hecho por Él. De otra manera no fuera gracia. Si fuera así, hermanos, entonces Dios fuera hipócrita, pero Dios da gratuitamente, no teniendo que hacerlo, pero viendo nuestra necesidad de Él. Y Él da una forma abundante. Nosotros recibimos la gracia de Dios en lugar del mal que merecemos. Todos nosotros ciertamente no seguimos a Dios fielmente. ¿Lo puedes admitir en esta mañana en tu corazón? Conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos, siendo tan bendecidos como somos bendecidos. Y todavía, ¿por qué estamos tan renuentes? Tan interesados en nuestras propias cosas y no en las cosas de Dios. ¿Por qué vivimos para nosotros y no para Dios? Hermanos, nosotros ofendemos a Dios con tanta regularidad que no merecemos que Dios ni aún nos considere como hijos. Menos, aunque Él nos bendiga como hijos y aunque Él extienda su gracia, que cuando nosotros pecamos, aún más, la gracia de Dios abunda más sobre nuestras vidas. Romanos 5 lo pone así, 5:20. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando nosotros oímos la ley nos dijo, este es el mal, esto es lo que no debes hacer, esto es lo que debes hacer. Y descubrimos que ni hacemos lo que debemos hacer y hacemos lo que no debemos hacer. Dice, cuanto más el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, hermanos, no es un elemento simple, no es algo que nosotros, aunque usamos la palabra con tanta frecuencia, mi temor, y por eso comencé esta mañana, tengo que usar las palabras adecuadas, Señor, ayúdame, para que entendamos bien la gracia de Dios en contraste a la gracia de los hombres. La gracia de Dios es mucho más. Es decir, la gracia de Dios es sin igual. La gracia de Dios, hermanos, es lo más importante que nosotros pudiéramos jamás conocer o entender o experimentar, ¿no? Aunque estamos viendo, hemos visto el arrepentimiento y la fe, hermanos, esos son vehículos, esos vienen arriba de un vehículo, que es la gracia. Nosotros podemos arrepentirnos, podemos tener fe, porque Dios ha tenido gracia de nosotros. Es decir, la gracia sin igual de Dios es el vehículo sobre el cual se montan y viajan y funcionan, ¿no?, los previos elementos que hemos hablado de arrepentimiento y fe, que obtenemos por fe, que obtenemos por la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios, hermanos, fe y arrepentimiento no pueden funcionar. Hay muchos que han querido arrepentirse y no pueden. Hay muchos que han deseado tener fe y no pueden. Pero es por la gracia de Dios que algunos reciben este regalo tan importante. Así que mira lo que vamos a hacer en esta mañana, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es solo ver la gracia de Dios en dos perspectivas, después de definir un poquitico lo que es. Voy a definirlo y darle dos perspectivas. La primera perspectiva es cómo la gracia sin igual de Dios opera internamente en nosotros. Esto es lo primero que vamos a ver. Cómo opera en nosotros internamente. Y lo segundo es cómo la gracia de Dios sin igual nos capacita para ahora honrar y servir a Dios. Y estos dos elementos vamos a ver. Así que voy a empezar aquí con la definición, ¿no? Permítanme darles una simple definición de la gracia de Dios. Gracia es recibir lo que no merecemos en vez de recibir lo que sí merecemos. Lo que no merecemos es que Dios nos bendiga. Lo que sí merecemos es que Dios nos juzgue y nos condene. Gracia es recibir lo que no merecemos en vez de recibir lo que sí merecemos. El pasaje clásico para eso importante
y el centro de lo que quiero usar para esta mañana es Efesios capítulo 2. Tú lo conoces, es un pasaje muy usado en nuestra iglesia porque es tan importante y en muchas congregaciones. Efesios 2, 8 y 9 simplemente dice así. Porque por gracia, aquí está el punto, por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Una pregunta para entender este pasaje. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, ¿no? ¿Cuál es el medio de esta gracia? Por medio de la fe, dice el pasaje. Por gracias sois salvos por medio de la fe. ¿De dónde viene esta fe? Es un don de Dios que Él nos da. En otras palabras, si decimos que somos salvos por medio de la fe, solo comunicamos un elemento indispensable de algo mucho más grande. Si yo digo yo creí en Jesucristo y soy salvo, lo que estoy diciendo, hermanos, es incompleto, porque la razón que yo creí, ¿no? El medio, la fe, fue a causa de la gracia de Dios. Así que no somos salvos por creer, entiendan esto, como si eso es lo único. Sí somos salvos por creer, pero ese creer es solamente posible por la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La única razón que tenemos fe es porque Dios extendió su gracia con nosotros. La gracia de Dios, hermanos, es aquello que existe en Dios, que lo movió a Dios a entregarnos ese don que llamamos fe. Dicho de otra manera, la gracia de Dios hizo posible que fuésemos recipientes del don de Dios. Fe. Ahora, esta doctrina tiene varios nombres bíblicos. Si tú estudias la materia, la gracia sin igual, que yo estoy llamando la gracia de Dios en esta mañana, también es llamada en algunos lugares gracia irresistible, también gracia eficaz. Ambos están adecuados. Pero es raro, hermanos, conocer a creyentes que toman algún crédito por su propia salvación. Yo no sé si tú has hablado con algún creyente que dice, no, yo conocí a Dios y mira lo que yo hice. Yo le busqué, y yo le encontré y yo lo acepté. Y hablan tanto de sí, ¿no? Que ellos buscaron y lograron tener esta salvación, hermanos. Yo estoy muy sospechoso de ese tipo de lenguaje. Por una parte, porque quizás puede ser que están ignorantes de las verdades bíblicas, salvos por gracia, pero no entienden cómo fueron salvos. Pero de otro lado, quizás ni son salvos. Quizás están hablando de algo que no conocen. Tú has oído el famoso, dice, no, yo siempre he conocido. Bueno, para mí eso es una luz roja, es un momento. Nadie siempre ha conocido. No, tiene que haber un momento de partida donde tenemos un encuentro con Dios. La salvación tiene en su centro, en su corazón, la gracia sin comparación, sin igual de Dios. Y quiero que podamos ver esto, hermanos, de una forma gloriosa. La gracia de Dios no es como la gracia cualquiera de cualquier hombre. Es sin igual, no se compara a nada ni ningún otro. No, yo puedo extenderte a ti gracia en esta mañana, en cualquier momento. Yo soy capaz de hacer muchas cosas para ti que tú no mereces. Y tú también para mí, ¿correcto? Si tú haces algo contra mí o pecas contra mí, yo puedo inclinar a ser una persona que te perdona y tener un corazón noble, decir, bueno, no, está bien. Si tú te encuentras en algún delito, yo quizás pudiera pagar tu fianza, ¿no? Para que tú salgas de la cárcel. Y si yo fuese un juez, quizás yo también pudiese aún reducir tu sentencia en base a ese delito. Y si yo fuese el gobernador del estado, quizás aún yo pudiese extenderte el perdón completo. Pero mi gracia y la gracia de los hombres, hermanos, tiene límites. Quiero hacer un contraste claro aquí. Mi gracia no puede remover tu pecado. Mi gracia no puede cambiar tu corazón. Mi gracia no puede transformarte de ser un criminal a ser un ciudadano ejemplar, justo. Mi gracia y la gracia de los hombres no pueden limpiar tu conciencia de pecado. Así que no hablemos de la gracia de Dios terrenalmente.
No hablemos de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho de manera como los hombres piensan y hacen estas cosas. La gracia de nuestro Dios, hermanos, hace todo esto y mucho, mucho más. La gracia de Dios, hermanos, es gloriosa. La razón que no me gusta mucho llamar esta doctrina, gracia irresistible, lo cual algunos llaman, es una gracia que no podemos resistir, es porque, a lo menos para mí, hermanos, aunque sí somos aptos para resistir la gracia de Dios, a causa de que tenemos una condición pecaminosa, la idea de gracia irresistible es que resistimos la gracia de Dios y hacemos de nuestra resistencia, enfatizamos eso demasiado. Estamos pensando de nosotros y cómo es que nosotros respondemos. Nos inclinamos, nuestra inclinación pecaminosa a resistir la gracia de Dios, hermanos, lo cual es verdaderamente una realidad en la condición humana, no debe ser el énfasis de la gracia de Dios. El énfasis de la gracia de Dios es que no hay nada como esto. No hay nada que se compara. Es acerca de cuán diferente la gracia de nuestro Dios verdaderamente es. Nosotros sí pecamos y sí resistimos la gracia de Dios. Hechos 7:51 lo dice así: duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y ciertamente hay una resistencia, ¿no es cierto? Muchos resisten a Dios, no quieren seguir a Dios. Aún nosotros que hemos ya sido bendecidos por la gracia de Dios, ¿cuántos hemos resistido a Dios? Bueno, si tú no, quiero oír de ti en esta mañana, ¿no? ¿Quién no ha sido renuente como de duro de servicio, no queriendo fielmente servir a Dios? No hay duda, hermanos, que Dios, y tan solo por ser Dios, hermanos, puede influenciarnos de tal manera que nuestra resistencia a Él y su gracia puede ser vencida. Yo no tengo ninguna duda de eso. Él lo ha experimentado y muchas veces. El énfasis no debe ser que yo, amado, no soy un hijo obediente. El énfasis es que Dios puede hacerme, no, el hijo que Él quiere que yo sea. Que Él sí puede cambiar mi vida. Así que esa es la primera cosa, la definición que les dejo. El verdadero enfoque debe ser en cuán diferente es la gracia de Dios, cuán incomparable, ¿no? Y sin igual verdaderamente es su gracia a toda otra gracia. Lo segundo que quiero ver con ustedes es su gracia sin igual, hermanos, opera internamente. Vamos a ver cómo Dios opera aquí, brevemente. Mientras que la gracia de los hombres, hermanos, utiliza acciones externas, la gracia de Dios obra en lo interno del corazón. Y esto es muy diferente. Eso incluso sería una contradicción, hermanos, en los términos porque si yo creo o yo me arrepiento y siempre hago los actos no de voluntad propia, pero de una voluntad forzada, entonces eso es hipocresía. Dios no me forza a creer, Dios no me forza a arrepentirme o a seguirle. No, eso fuera una contradicción. Dios no me obliga a arrepentimiento o a creer o a seguir a Jesús. No, la gracia sin igual de Dios no me arrastra, no, a hacer lo que yo no quiero hacer, forzándome a hacer lo que no quiero hacer. Eso no es como la gracia de Dios opera. No funciona con fuerza desde lo exterior. Los hombres hacen eso, ¿no? Yo sé, yo oí un predicador decir una vez y me molestó mucho lo que él decía. Bueno, yo no manifesté este molestar, pero cuando lo oí dije, pero eso es totalmente contrario al Evangelio. Él dijo esto: yo puedo convertir a cualquiera. Esto lo dijo un predicador de un púlpito. Si tú pones una persona y lo encierras en un cuarto, en 30 minutos yo convierto a esa persona. Y yo dije, claro que sí. Agarrándole el brazo y a saber cuántas cosas vas a hacer para forzarlo, ¿no? A que digan, no, suélteme de este lugar, sí, a cualquier cosa. Los hombres operan así, pero usan manipulación, usan palabras lisonjeras, usan métodos, hermanos, de que tú hagas lo que ellos quieren, pero Dios no opera así, no. David, en su arrepentimiento
auténtico, ejemplar. En el Salmo 51, el rey David declara esto. Me gusta como dice el Salmo 51, versículo 10. Dice así. Él le dice a Dios en su oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. Señor, haz esto. ¿Qué hombre pide así? Debemos preguntarnos, ¿qué depositó Dios, no, en este hombre para que él tuviera tal deseo por cambios? Si no es que la gracia de Dios le mostró a David, tú no puedes. Aunque entiendas, aunque reconozcas lo que has hecho, aunque tú desees agradar a Dios, tú no puedes. Y viene el clamor de este gran hombre de Dios. Señor, crea en mí un corazón limpio. Dame un espíritu recto, que yo ande como te agrada a ti. ¿No? Él admitió que él no podía producir, entonces él clamó a Dios, Señor, dame tu gracia. Yo no merezco esto, yo sí he pecado. Él comienza ese capítulo diciendo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Tú sabes lo que es misericordia? Diferente a gracia. Misericordia es, yo no te doy lo que mereces. Mereces sentencia, pecases, este es el castigo. Y él comienza y dice, Señor, no me castigues. No me des lo que merezco. Pero entonces torna en ese capítulo su historia y dice, Señor, pero sí dame lo que no merezco. Gracias. Dame un corazón limpio. Dame un corazón verdaderamente que te conozca. Y en el Salmo 51, en los últimos versículos 16 y 17, David también declara esto. Porque él como entiende ahora la mente de Dios, lo que Dios quiere. Tú no quieres sacrificios o yo te los daría. Tú no quieres holocausto. Versículo 17 del Salmo 51, él dice ahora, los sacrificios de Dios, ¿qué son? ¿Qué es lo que podemos hacer por Dios que va a agradar a Dios? Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, Dios produce cambios verdaderos en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos clamado por cambios? ¿Cuántos hemos dicho, Señor, verdaderamente veo que necesito cambios? Oh, que el Señor opere su gracia de esa manera en nuestras vidas. Dios produjo cambios en David que le hizo conocer y desear de todo corazón lo mismo que Dios deseaba para él. Dios deseaba un corazón limpio para su hijo. Dios desea que nosotros seamos limpios, amén. Y Él lo puede dar. Dios opera en el corazón por gracia, dándole a David lo que él no merecía, un corazón contrito y humillado. Amados, que el ser humano verdaderamente responda a Dios como le agrada a Dios es imposible. Y yo lo digo ahora mismo de mi vida. Amado, si tú piensas que yo o cualquiera de nosotros aquí podemos responder a Dios como a Él le agrada, estamos ignorando la verdad del Evangelio. La única forma que pudiéramos agradar a Dios es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe vino por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es vigente si tenemos fe. Esa fe, esa gracia es verídica en nuestra vida. Todo aquel que cree en Dios cree que Él es salvo solo por gracia. Y Dios mismo opera cambios en nosotros internamente por su gracia de tal manera inmerecida que en vez de justificarnos nosotros mismos a nosotros o excusarnos, nos humillamos delante de Él. No sé la última vez que tú viste a un hombre humilde. Yo he visto a hombres prepotentes. También he visto a hombres falsos que falsifican humildad. Pero ver un hombre verdaderamente humilde, hermanos, no es común. Y no estoy hablando de los que están allá afuera. Nosotros. La humildad, hermanos, es algo que solo Dios puede producir en el corazón. Un corazón contrito, humillado, humilde. Tú no desprecias a Dios. Amados, aparte de la gracia de Dios, yo tengo un corazón duro. ¿Puedo confesar eso? Aparte de la gracia de Dios, solo por su gracia, hermanos, Él ha traído cambios a mi vida. Y me ha hecho un hombre arrepentido, pero eso es por su gracia.
Me ha hecho un hombre que cree en Él, por eso es por su gracia. Me ha hecho una vida que deseo agradecer a Dios, por eso es por su gracia. Y así ha sido con todo aquel que cree. Si tú estás aquí en esta mañana y tú has creído, es porque Dios ha movido en tu vida en una manera que nadie más podía mover en tu vida. Internamente, Él hizo lo que nadie podía hacer. Y si tú en esta mañana no estás movido para con Dios, ten cuidado, ten temor. Porque quizás tú has menospreciado la gracia de Dios. Quizás no has tomado cuenta que la gracia de Dios es abundantemente accesible si tú solamente clamas a Dios. ¿No? Su gracia nos salva, produce en nosotros un corazón que busca a Dios, toca nuestras vidas internamente para que nosotros nos sometamos a Dios, amemos a Dios, obedezcamos a Dios voluntariamente, que nos asombremos de Dios. Tú te levantaste esta mañana y viste este mundo en toda su hermosura y gloria y glorificaste al Creador de ello? ¿O diste otra vuelta en la cama? ¿O saliste sin pensar dos veces? Hay un Dios glorioso en los cielos que me ha dado vida en esta mañana. Eso es lo segundo, hermanos. Opera internamente. Lo tercero, con lo cual quiero llevarles a un fin en esta mañana, no solamente definiendo lo que es y no solamente viendo que opera internamente, pero su gracia sin igual hace estas dos cosas. Nos atrae a Dios y nos capacita para servir a Dios. Nos atrae y nos capacita. Hace algo en nosotros que nosotros no pudiéramos hacer. Veremoslos separados. Primero nos atrae. Este elemento de la gracia sin igual de Dios, hermanos, es que hace diferente a toda otra gracia, es que Él puede atraernos a Él. Específicamente, estoy hablando aquí, la gracia sin igual de Dios efectúa la obra soberana de Dios en vencer la rebelión que tenía, la ignorancia que tenía en el corazón y atraerme a tener fe en Cristo. Y Jesús lo dijo en Juan 6:44. Oigan estas palabras de Jesús y después vemos por qué Él dijo estas palabras. Primero que dijo, Él dijo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Nadie. Y entonces Él dice, si el Padre que me envió no lo trajere. Si el Padre no lo hace, nadie puede venir a mí. Y entonces con aquellos que vienen a mí, dice, y yo los resucitaré en el día posterior. Este pasaje, hermanos, describe la obra soberana de la gracia de Dios sin igual en una forma gloriosa. En el Evangelio Dios con precisión nos está diciendo aquí, ninguno puede venir a mí. Nadie. No es posible ser atraídos a Dios sin que Dios opere su gracia sin igual para con nosotros. Romanos 8:7 dice así, por cuanto los diseños de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y miren esto, ni tampoco pueden. Nosotros no podemos buscar a Dios, desear a Dios. Nosotros no podemos servir a Dios. Nosotros ni aún tener atracción para con Dios. Usamos de las cosas de Dios, este mundo, este cuerpo, los placeres y los deleites y los sueños y las capacidades y los dones y las habilidades. ¿Y cuándo le damos gracias a Dios? ¿Cuándo reconocemos a Dios? ¿Cuándo glorificamos a Dios? Bueno, el mundo no lo hace. ¿Y cuánto más nosotros que creemos en Dios? ¿Cuánto vemos lo que Él ha hecho? Pero no solamente por las cosas naturales, pero para la salvación eterna que nos ha otorgado, hermanos. Nadie puede venir a Dios, nadie puede venir a mí sino si el Padre lo atrajere. ¿Qué es lo que el Padre puede hacer? Dios Padre puede atraer al hombre a Cristo. Para que lo entendamos bien. Hacer lo que los hombres voluntariamente no hicieran por su propia cuenta. Dios cambia el corazón para que voluntariamente vengan a Cristo en fe. Pero en este mismo capítulo nos enseña a Jesús por qué Él dijo esas palabras. Miren ahora el versículo 63 en adelante, hasta el 65. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora miren, pero hay algunos entre vosotros que no creen.
¿Y qué si yo te dijera eso en esta mañana? Hay algunos aquí que no creen. Creen que creen, pero no creen. Eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Y entonces él clarifica, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dios sabe. Y entonces versículo 65, Jesús nos dice esta clarificación. Y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe los que no creen. Y para que crean tienen que ser atraídos. Esa es la gracia de Dios. En otras palabras, hermanos, Jesús está diciendo que aunque mucha influencia vinieron sobre la vida de Judas, Judas vio y entendió. Él vio la gran obra de Dios, viendo y oyendo al Mesías por 3 años, pero en el fin no fue la resistencia de Judas en creer que no le permitió venir. ¿Me entienden? No fue que Judas es pecador y que porque él es pecador es que él no vino. Todos los discípulos eran pecadores. La razón que Judas no vino es porque no se le permitió. No se le extendió la mano de gracia. Y esto debe traer mucho temor a nosotros. Y también mucho gozo si Dios ha extendido su cetro a nosotros. Amén. Eso, ven. ¿No? Lo cantamos en esta mañana. Atráeme. Esto es parte del cantar de los cantares. Dice la doncella, atráeme y en pos de ti correremos. Conviérteme y seré convertido. Ese es el clamor de aquella vida que han visto. Y ven, Señor, te necesito. Y ahora veo que te necesito más que nunca. Porque es que mi corazón sigue todavía duro en algunas áreas. ¿Por qué no te amo como debo amarte, Señor? Conviérteme, atráeme. Y gracias a Dios que Él ha extendido la mano. ¿No? Lo dije hace semanas pasadas, lo he repetido y lo digo otra vez. Creo, ayuda mi incredulidad. Yo te amo, Señor, pero ayúdame a amarte como debo amarte. Señor, yo he decidido seguirte, pero no te sigo como debo. Señor, yo te necesito, pero no estoy consciente de cuánto te necesito. Esta es la condición a la cual me refiero, que la gracia abunda. Aún pecamos, fallamos, no hacemos, pero la gracia abunda más, sobreabunda. La resistencia de Judas a la gracia no fue el factor decisivo en la última instancia. Lo decisivo en última instancia fue que no se le concedió venir. No fue atraído por el Padre. En otras palabras, esta gracia de Dios no le fue concedida. Hermanos, en un sentido real, todos nosotros somos como Judas. No nos engañemos. Fuimos llamados, nos encontramos oyendo la misma palabra y viendo la misma obra de Dios, cuánto hemos visto y oído y entendido, pero nada de eso puede ser en mí y producir en mi fe si el Padre no me atrae. Muchos podemos ser exactamente a este hombre, pero gracias a Dios por su gracia. No debe ser si tú ves la grandeza de lo que Dios ha hecho, que tú estés aquí en esta mañana, aquí y no allá afuera viviendo una vida destruida. Que tú estés aquí en esta mañana diciendo, aunque no soy perfecto y sé que no soy ni cercano, pero veo mi necesidad. Eso es la gracia de Dios. Esa es la buena mano de Dios. Esto lo vemos en la Escritura, lo vimos unas semanas atrás, como el Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Una vendedora de púrpura que Pablo estaba pasando por su ciudad y cuando estuvo por allá, ella tuvo el primer momento donde él experimentó la gracia de Dios. Dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y aquí está. Y el Señor abrió el corazón de ella. Eso se llama nuevo nacimiento. Oh, quisiera yo que Dios dé vida a muchos que están aquí que no la tienen. Yo muchas veces pienso de nuestros jóvenes que han oído tanto, entendido tanto, pero Dios solamente sabe. Quizás adultos también que han oído, entendido, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? Si no es por la gracia de Dios, hermanos, hubiéramos sido consumidos.
su gran misericordia y gracia por nosotros. Gracias a Dios por su gracia asombrable, es inigualable. Notemos, hermanos, seamos precisos, el evangelio preciso. Jesús no está diciendo simplemente que la salvación es un regalo de Dios. Jesús está diciendo que los requisitos para salvación también son un regalo de Dios. Eso es preciso, ¿no? Eso es claro. Dios tiene que operar en nosotros. Y gloria a Dios porque Él ha operado en aquellos que han creído en Él. Cuando una persona escucha a un predicador decir, arrepiéntete, arrepiéntanse, vengan a Cristo, puede optar por resistir ese llamado de esa persona que oye, puede desobedecer, puede decir, no me arrepiento. Y solo Dios puede, por su gracia sin igual, cambiar ese corazón que no quiere. De tal manera que quiera, que sea atraído, que levante su mano y diga, sí, Señor, heme aquí, pecador, perdóname, que clame a Cristo por esa gran salvación, para oírle, para recibirle, como hizo con Lidia, para que crean en Él, para que nazcan de nuevo. Y finalmente, hermano, no solo nos atrae a Él, pero mira esto glorioso aquí concluyendo, por su gracia inigual nos capacita para servirle a aquellos que hemos sido atraídos a Él. Nos hace aptos. Termino con esto diciéndole que su gracia es lo que nos persuade a seguir a Dios de manera, oigan eso, no ligera o sin compromiso. Conozco a muchos creyentes no comprometidos. Que llegan a la iglesia tarde, que tienen excusas, que si hay alguna cosa para hacer, tienen dificultad para ello. Hay tiempo para todo, pero para las cosas de Dios, bueno. Eso, hermanos, es maligno, dañino, pero la gracia de Dios puede también superar eso. La gracia sin igual de Dios produce tales cambios en el corazón. Si tú ves que Dios quiere que tú le sirvas, pero no le estás sirviendo, clama a Dios. Clama a Dios. Como Pablo le clamó y clamó a Dios. Vamos a ver ejemplos de esto en las Escrituras antes de terminar. No somos tan comprometidos nosotros mismos como debemos, como su gracia nos hace y nos puede hacer. Miren este ejemplo de Pablo en 1 Corintios 15:10. Dice Pablo esto, lo has oído, pero quiero hacerlo en síntesis a esto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora miren esta frase y cómo Pablo usa estas palabras. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los otros llamados por Dios. Apóstoles igual. Todos ellos que dicen que sirve a Dios. Yo más que ellos he trabajado. Un hombre muy comprometido. Escribió casi 70% del Nuevo Testamento, usado por Dios, inspirado. Lo leemos hoy. Por supuesto, el que usó la palabra gracia en la Biblia entera, más que cualquier otro hombre, fue Pablo. 87 veces. En 141 veces creo que está la palabra en toda la Biblia. Y Pablo entendió lo que era la gracia de Dios. Y él dice, Cristo es lleno de la gracia y la verdad de Dios. Y él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo he visto que la gracia de Dios es abundante, ¿no? Y su gracia, mire qué lindo, no ha sido en vano conmigo. ¿Puedo decir algo un poquitico molestoso para algunos? ¿Ha sido la gracia de Dios algo vano para ti? ¿Ha sido algo que tú has ignorado? Para Pablo no. Él dijo no. Gracias a Dios que Él ha abierto la puerta ancha, Él de par en par, para que podamos honrarle y vivir para Él. Pero Él termina diciendo, pero no yo. Aunque yo trabajé más, aunque yo me esforcé más, aunque yo he hecho mucho más que ellos, hermanos, pero no yo, sino ha sido la gracia de Dios conmigo. A lo cual yo quiero decirte, las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La gracia de Dios y nuestro trabajar más. Amén. Él no está diciendo una y la otra, o una más importante que la otra. Dice, las dos han trabajado juntas. La gracia de Dios
ha sido suficiente para que yo trabaje. Y he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Y es como un escalón de escalón. Él va avanzando porque la gracia de Dios él ha percibido. Al tal momento que él ha pedido a Dios, tanto por la gracia de Dios, que Dios le dice, Pedro, a Pablo, bástate mi gracia. Ya te he dado suficiente. Él le pidió, Señor, quítame esto, haz esta obra en mi vida. Y el Señor, Pedro, bástate mi gracia, ya te he dado suficiente. Tú tienes más de lo que pudieras jamás usar, Pablo. Y pudiera decir, hermanos, nosotros también. Oh, si solamente nos empeñaríamos, no solamente a ser atraídos a Dios, gracias a Dios, pero que Él nos capacite, ¿no? Para servirle a Él. Servir a Dios es descubrir cuánto necesitamos de su indispensable gracia. Sin ella, hermanos, todos nuestros esfuerzos son nada. Yo cuando era joven experimenté una gran revolución en mi vida. Yo me acuerdo, conocí a Dios, empecé yo a tratar de ser fiel en muchas cosas. Y lo que vi es que yo, cuando metía la mano, hacía más errores que bien. Y descubrí que yo no podía depender de mí. Y llevó un gran tiempo donde Dios teniendo que trabajar en mi vida, enseñarme muchas cosas para yo venir a ser, por decir, un obrero más o menos como debía ser. Pero todavía había problemas en mi vida. Todavía no había éxito como yo veía en mi vida. Hasta que yo tuve un encuentro con las doctrinas de la gracia. Años después, y donde vi, de verdaderamente, Señor, lo que tú has hecho es mucho más grande de lo que yo me había imaginado. ¿Quién somos nosotros, hermanos, para que Dios nos use? No somos nada. Pero gracias doy a Dios por su gracia. Porque no yo, sino su gracia conmigo. No tú, pero su gracia contigo. Ha hecho toda la diferencia. Y en cualquier manera que tú has podido funcionar, hermanos, ser usado por Dios, ha sido por su gran gracia. ¿Qué hombre puede ejercitar su propia gracia de esta manera, transformando corazones? No hay uno. No, usamos acciones externas, pero no con acciones internas. No hay tal hombre, solo Dios. Y solo Dios por su gracia, sin igual, nos capacita para servirle como Él merece. Le doy dos textos. 2 Corintios 9:10. Poderoso es Dios. ¿Quién es poderoso? 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Quién es poderoso? Dios. Para que abunde en nosotros, ¿qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta es la verdad. No hay nadie aquí que pueda excusarse, bueno, es que yo no tengo esto, yo no soy tan inteligente, no tengo esta preparación, esta educación, no tengo estas capacidades, no entiendo el lenguaje, no importa, son excusas. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. El problema es que no creemos eso. ¿No es cierto? El problema, hermanos, es que sentimos que, bueno, quizás con otros, pero no conmigo. 2 Corintios 12:9 también. Me ha dicho, bástate mi gracia, dice Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si eres débil, la gracia de Dios es suficiente. De buena manera, entonces dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Bástate mi gracia. Pues Dios es poderoso, ¿no? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que abundéis en toda buena obra. Déjame concluir con ustedes en esta mañana. La gracia sin igual de Dios es una calidad de Dios que lo inclina a dar regalos gratuitamente. Dios quiere dar. Dios quiere darte a ti. Quizás tú no piensas así, pero Dios quiere darte a ti. Dios quiere darte. No, algo que tú no mereces. Por gracia sois salvos. Por su gracia somos justificados. Pero adicionalmente, la gracia de Dios nos influencia, ¿no? Esa influencia de Dios, esa fuerza de Dios, ese poder de Dios, hermanos, esa acción de Dios, su gracia, opera en nosotros para producir cambios, para capacitarnos a trabajar, a honrar, a servir, a obedecer, a ser fiel para con Dios, haciéndonos aptos
para honrar y servir a Dios. Y este es el favor de Dios que se desborda en cualquiera que busca. Y dice, Señor, ahora veo, ahora entiendo. Muchos de los discípulos no lo hicieron. Pablo entendió. Esa gracia de Dios incomparable. Dios nos escogió y Dios nos salvó y Dios nos santificó, como dice Pablo en Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es la razón que Dios lo hizo, para que la gracia de Dios sea vista, para que el beneplácito y la mano buena de Dios sea vista, que Dios sea honrado y glorificado. Amén. Pueden ponerse de pie conmigo en esta mañana. Vamos a venir delante de Él. Gracia sin igual. Padre, mientras que estamos aquí en esta mañana, juntos, unánimes, bendecidos, y los que están sintonizando en esta mañana, los que no han podido estar, sea por enfermedad, otra situación, o los que están sintonizando, Señor, que están descubriendo la obra tuya en esta pequeña congregación. Que tú seas honrado en esta mañana, que tu palabra, Señor, llegue profundamente al corazón de cada uno de nosotros y te eleve, te exalte, te honre, te dé a ti gloria. Padre, que tú traigas a nosotros, permitas que nosotros veamos, Señor, que tú ya lo has hecho todo. Antes de hablar de tu obra de salvación, vemos como tu gracia, Señor, ha abierto la puerta abundante para que podamos beneficiarnos de esa obra gloriosa de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Que tú, Padre, nos permitas en esta mañana decir, Señor, basta ya vivir, Señor, ignorando tu gran obra, tu gran gracia, tu gran amor. Basta ya, Señor, vivir una vida vacía de tus grandes obras. Y que vengamos a ti entregándonos, diciendo, Señor, el vivir, Señor, es Cristo, y el morir, ganancia. El vivir para Dios es todo y lo único que verdaderamente puede llenar al hombre. Bendícenos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén.